Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Y con esta sintonía que nos da buen rollo, llega ya Alejandra Vallejo Nájera. Alejandra, buenas noches. Aquí estoy, en Gente al Desnudo. Bienvenida de nuevo. Hoy hablamos de un tema interesantísimo. Hombre, Carlas. sí, es un tema interesante, pero también complicado, porque hablamos de una enfermedad que sufre, dicen las estadísticas, los números, aunque es muy difícil saber las cifras con exactitud, que sufre el 5% de la población española, la mayoría mujeres, y de la que se desconocen muchas cosas, ¿no? Pero vamos a intentar poner un poquito de luz, ¿no? A ver, aquí siempre, ¿qué es el objetivo de Gente al Desnudo? Pues dar orientación y consuelo a quienes padecen, en este caso la fibromialgia. Y a sus familias. Sí. Se dice, se habla, se cuenta tanto de la fibromialgia, pero la verdad es que la gente que la padece siempre dice, bueno, pues muy bien, vale, pero cúreme, porque estos brotes de dolor que tengo, que se acentúan tanto en otoño, y de ahí que lo traigamos a colación ahora, por favor, que haya algo, porque sé que no me voy a morir de esto, sin embargo me muero cada vez que esto me sucede o que un brote me sucede. Se dice la fibromialgia que puede haber mucho de somatización, porque es cierto que hay un porcentaje altísimo de personas que padecen este mal, esta dolencia, que tienen un shock, un susto muy grande en su infancia. A veces no lo recuerdan, pero su cuerpo sí que tiene memoria, aunque no siempre es así. Bueno, pues para hablar de fibromialgia he invitado hoy al doctor Pedro Castillo. Pedro Castillo es un hombre polifacético, un humanista en toda la dimensión sabe de todo. Es licenciado en Medicina y Cirugía, con unas calificaciones altísimas en la Universidad de Barcelona, en particular sobresaliente, director médico, investigador clínico, especialista en medicina general, medicina psicosomática, en nutrición, en enfermedades autoinmunes, en criminología, fíjate, en sexología. Y desde luego ha publicado mucho, dando gran consuelo, gran alivio y gran orientación a las personas que padecen fibromialgia y también a sus familias, porque qué incapacitada se ve la pareja, los hijos, cuando padre o madre padecen esta enfermedad. ¿Hasta qué punto la voy a heredar? No, yo veo a mi madre o a mi padre que un día están perfectamente y al día siguiente es que literalmente no se pueden mover o no se quieren mover, ¿no? Doctor Pedro Castillo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y bien hallado. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un placer. Pues yo le preguntaría al doctor, lo primero de todo, exactamente en qué consiste esta enfermedad. Gran pregunta. Sí. Bueno, tengo que felicitarle, Carles, porque ha dado usted... Primero ha escogido un tema de actualidad extraordinaria. Por otra parte, la prevalencia del 5% es también muy acertada, está entre el 3 y el 5%. Sí. De modo que veo que usted se ha preparado y también, por supuesto, el conocimiento que es nuestro deber, doctor. Le felicito. Por lo tanto, seguro que se van a hacer preguntas muy interesantes como la primera. ¿Qué es la fibromialgia? El término... ¿Qué significa? Fibromío quiere decir fibra muscular y algos, del griego, quiere decir dolor. Por lo tanto, es una enfermedad caracterizada primariamente por la existencia de un dolor en músculos diseminados por el organismo, es decir, músculos de cualquier parte del organismo. Es decir, es más... Esto es poco conocido lo que le voy a decir ahora. Desde el punto de vista... O sea, la medicina ahora ya la definimos con números. O sea, ya no son solo palabras. Por ejemplo, la fibromialgia. Mire usted, hay 18 puntos dolorosos identificados en el cuerpo de una paciente de fibromialgia. Hablo en femenino porque 9 de cada 10 son mujeres. Hay 18 puntos dolorosos. Hay un topograma, un cuerpo, en el que se señalan los puntos dolorosos. Para tener fibromialgia se necesita ser positivo en 11 o más de esos 18 puntos dolorosos. Y de esto no se habla. Claro. Es muy fácil. Matemáticas. Eso es medicina hoy. Quizá lo que más desorienta a los pacientes cuando empiezan a sufrir esto, que normalmente a qué edad debuta una persona teniendo fibromialgia. Pues mire, me he encontrado casos desde los 25 hasta los 50, 55 años, pero
la edad de inicio más bien diría, Alejandra, 25-40 años, porque la mayoría de las que consultan refieren tener un historial clínico de 10-20 años de antigüedad. Claro que sí. Entonces, el asunto es que esto puede empezar poco a poco. Primero duelen unas partes del cuerpo, de repente se extienden a otras, acuden a traumatólogos, acuden a fisioterapeutas, y la cosa no va por ahí. Es difícil diagnosticar, entiendo. Y doctor. es más, Bravo. Lo peor de todo es que cuando un médico de medicina general encuentra a una paciente o un paciente con fibromialgia, es que se echa las manos a la cabeza porque de entrada piensa, yo no sé cómo voy a poder ayudar a esta persona. Claro. ¿no? Así es. Entonces, ¿a quién hay que acudir? ¿A qué especialista hay que acudir cuando uno sospecha que lo que le está pasando no es que tenga contracturas musculares, sino que lo que le está pasando se llama fibromialgia? En el inicio, ¿no? Pregunta nuclear. O sea, es... com es diu? El rovell de l'ou, la yema del huevo. La yema, sí. Sí, perdona, es que a veces... No se preocupe. Perdón. Entonces, ¿a quién hay? Hoy España, precisamente, puede presumir de tener una organización asistencial sanitaria pública de las mejores, yo conozco prácticamente los sistemas sanitarios de todo el mundo, de las 3 mejores del mundo, seguro, sin ninguna duda. Entonces, tenemos la institución de los centros de salud, próximos a las familias, de la especialidad que se llama medicina familiar y comunitaria. Entonces, el primer facultativo médico al cual hay que visitar para que él coordine y canalice todo lo que es la asistencia, no pocas veces multidisciplinaria de esa paciente, es el médico de familia. Y sin embargo, es frecuentísimo en las personas que padecen esta enfermedad un periplo de un médico tras otro, que terminan finalmente en reumatólogos. ¿Por qué se le llama la fibromialgia la enfermedad invisible? Muy bien. Pues es que Carlas lo ha dicho. O sea, Carlas ha dicho que es muy difícil de diagnosticar. Perfecto, Carlas, es así. La fibromialgia es que no tiene un parámetro de laboratorio en un análisis clínico que te diga este parámetro es específico de fibromialgia, no existe. Por lo tanto, no hay analítica. En segundo lugar, la radiografía es normal. Tú le haces una radiografía de la mano a una paciente con artritis reumatoidea o artrosis, etcétera, enfermedades reumáticas tradicionales, y tiene los dedos con unas deformidades impresionantes. Claro. La radiografía de mano de una paciente fibromiálgica sale limpia. Bravo. Es limpia, es blanca, no. Por lo tanto, desde el punto de vista pero al propósito, quizá lo puedo decir ya, pero debo de decir que no fingen. Ya no. Es que no, es que pero con esa injusticia han cargado mucho tiempo las enfermas. Muy bien, sí, así es. Lamentablemente. Se lo están inventando. Sí, señor. Simuladoras, fingen. Sí. Son psicosomáticas, todo lo tienes en la mente, en absoluto. En absoluto. Yo siempre... Perdón. Antes de avanzar, doctor, sí. ¿por qué es más prevalente en mujeres? ¿Se sabe el por qué o no? Muy bien. Pues mire, conocemos una serie de factores predisponentes a padecer una fibromialgia. Y una categoría de estos factores predisponentes serían los rasgos de personalidad. Estas pacientes tienen un alto índice neurótico, que llamamos. Tienen una personalidad tipo A, son muy perfeccionistas, rigurosas, meticulosas, exigentes, éticas. Son personas que se exigen muchísimo a sí mismo. Por lo tanto, también hay un alto índice psicótico. En cualquier caso, lo que quiero decir es que este grupo de factores predisponentes que podemos llamar del entorno de la mente son factores que los vemos más frecuentemente en mujeres. Y esta podría ser una de las razones por las cuales la fibromialgia es prevalente, mucho más prevalente en la mujer. También posiblemente factores genéticos que luego, si hay tiempo y ustedes quieren, podemos hablar. Pero yo diría que el factor mental, sobre todo por rasgos más preponderantes, predominantes en el mundo femenino. He estado viendo vídeos suyos en internet para informarme un poquito. Usted señala, por ejemplo, como una de las enfermas de fibromialgia a Frida Kahlo. Sí. Y destaca también una frase de ella, sí. Y es: me entenderás cuando te duela el alma como a mí. Bravo. Bravo.
Qué mujer, claro, lo que pasa es muy que clara, ella... Sí. Es muy clara esa idea. Son incomprendidos, como ha dicho Alejandra. Son pacientes incomprendidas. Tienen, mire usted, no menos de un 60% de ellas acaban haciendo depresiones reactivas. Eso iba a preguntar. Depresiones reactivas. Sí. ¿Qué vinculación tan alta que hay entre la fibromialgia y la depresión? Porque el no sentirse correctamente atendido ni entendido, ni por los que están cerca, ni por los médicos, andar en un rosario de un médico y otro, un especialista tras otro, el que te digan que es que todo te lo estás inventando, pero a ti realmente te duele el cuerpo, el saber que quizá algún día sucedió algo que por tu falta de experiencia no pudiste resolver y que hay una parte mínima que recuerdas y otra enorme que está en el inconsciente y que puede haber provocado toda esa eclosión de dolor que tienes y que se acentúa en determinadas épocas del año como ahora. Es decir, al dolor y a la fatiga se suma también la depresión. Pero, los 5 síntomas clínicos que definen la fibromialgia son: 1, dolor; 2, hiperalgesia, que usted lo entienden perfectamente, es una sensibilidad especial a un estímulo que en condiciones normales a nosotros no nos produce dolor. A ellos simplemente que le pase uno un pañuelo por la mano le puede producir dolor. Fíjese usted. Por lo tanto, a eso le podemos llamar hiperalgesia, pero también, digamos más ampliamente, en lugar de hiperalgesia, hipersensibilidad. Porque a veces no es un estímulo, no es una sensación dolorosa, sino que es, por ejemplo, una hiperreacción. Es más bien hablar de hiperreacción a estímulos que para nosotros no nos desencadenan ningún malestar, para ellos sí. No solamente el dolor, temperatura... Alguna vez hemos hablado de las personas altamente sensibles, que su barómetro interno no corresponde a la temperatura externa. Si hace un poquito de calor, ellos tienen una sobredosis de calor, o si hace un poquito de frío, reaccionan como si estuvieran en el Polo Norte. Cuando hay un poco de luz, ellos lo reciben como un fogonazo en la... O sea, en lugar de tener una capa de piel, por así decirlo, en su sensibilidad, en lugar de tener 5 capas de piel en su sensibilidad, solo tienen una. ¿Hasta qué punto esto es así? Las personas altamente sensibles no necesariamente padecen fibromialgia, sin embargo, las personas con fibromialgia es verdad que casi todas, un porcentaje altísimo, son extremadamente sensibles. Sí, ya lo son. Permítame, en todo caso, que acabe aquellos 5 síntomas que decía que definen la enfermedad. Sí, el dolor. Me quedé en 2. El dolor, la hiperalgesia. En tercer lugar, el insomnio. El insomnio porque concilian mal el sueño, lo interrumpen, no es reparador. Entonces, ¿qué ocurre? Estas criaturas pues se levantan con rigidez matutina, que es el 4º síntoma, y el 5º síntoma es el cansancio, están agotadas. Claro, por eso se ha confundido muchas veces con cansancio crónico, ¿verdad? Sí, es una de las causas, la fibromialgia, y luego otra que se hace sinónimo y que no lo son exactamente, que se llama el síndrome de fatiga crónica, en que predomina más el cansancio que el dolor. En la fibromialgia más bien el dolor. Por ejemplo, el criterio, lo que he dicho antes, dentro del síntoma 1, dolor, que he dicho, se tienen que aplicar el criterio que he dicho antes de 11 puntos dolorosos de los 18 del topograma del cuerpo. Y ya está, y así se define. Y el que tenga todo esto tiene fibromialgia. Por lo tanto, esto es muy importante, porque si vamos a hacer investigación de fármacos para tratar a estas pacientes y metemos las que reúnen estos criterios, pero otras que tienen otras patologías más o menos similares o parecidas y tal, entonces nunca vamos a obtener resultados concluyentes respecto de los fármacos o métodos de diagnóstico que investiguemos. Abundando en eso, ¿hay tratamiento en este momento? Sintomático. Usted sabe perfectamente que cuando no tenemos, por ejemplo, un antibiótico, cura. Cuando no tenemos una curación que erradica el agente causal, como sería un antibiótico en una infección, a eso le llamamos dar un tratamiento sintomático, que quiere decir que tratamos con medicamentos específicos para cada síntoma, de manera que por lo menos le podamos dar hoy por hoy mejor calidad de vida. De ahí que, como el estrés, por ejemplo, esa energía defensiva actúa en contra
tu bienestar y puede acentuar mucho todos los brotes de dolor, cualquier ayuda en el ámbito de orientar a las personas a gestionar mejor su estrés puede ser de enorme ayuda. No siendo esto lo que te va a curar, sin embargo, permitirá, y corríjame doctor si esto no es correcto, permitirá dilatar los brotes de dolor o amortiguar el impacto de estos brotes de dolor. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Mire, me he encontrado abajo unos fumadores en el exterior del estudio. O sea, el tabaco, oiga, es que no aporta nada bueno y todo lo que aporta es súper malo. Cáncer, Alzheimer también interviene, en fin, todo lo que se le quiera ocurrir a nivel de patología. Aquí ocurre lo mismo con el estrés. Prácticamente el estrés te lo puedes encontrar como factor más o menos importante o relevante o condicionante de una dolencia, de una enfermedad, por lo menos como factor coadyuvante, concomitante o que agrave. En la fibromialgia el estrés agrava. Agrava muchísimo. Claro. ¿Cómo pueden las personas y sus familias ayudarse a sí mismas, aparte de una higiene de vida, una alimentación correcta, hacer ejercicio? Pero ¿se le ocurre algo más que pueda Lo primero que diría la familia, que es una de las grandes reivindicaciones, enfermedad incomprendida que dijo Carles, es que la familia, si el médico, teniendo en cuenta los criterios diagnósticos que he definido muy claramente, si el médico diagnostica con esos criterios que tiene fibromialgia, que le den importancia. Lo cual no quiere decir que hiperprotejan tampoco a la persona, no, o que le eviten hacer lo que la persona puede hacer por sí misma, porque esta persona cuando le duele, pero cuando no le duele está muy bien y puede ser perfectamente autosuficiente. ¿Tienen episodios durante el día en los que no les duele absolutamente nada? Sí, hay un ritmo que podemos decir que llamamos en medicina circadiano, es decir, hay fluctuaciones a lo largo del día, pero esto ya es muy individual, depende de cada paciente. No es algo que sea patognomónico, que en medicina quiere decir, y perdone usted, sé que habla mucho de vocabulario también, de diccionario y tal. Patognomónico sería un síntoma que lo tiene esa enfermedad y que si lo tiene y que si aparece ese síntoma es esa enfermedad y no puede ser otra. Entonces, esta variación circadiana a lo largo del día no es patognomónico, no es exclusiva de fibromialgia. ¿Y por qué se acentúan los brotes o son más fuertes en otoño? ¿Por qué en otoño pasan tantas cosas? Porque también, por cierto, se dispara la depresión en esta época del año. Sí, muy bien. Pues entre los factores que agravan la fibromialgia hay factores que podemos llamar atmosféricos, como son la temperatura del ambiente, la humedad ambiental y la presión ambiental. Luego también factores mentales, como hemos dicho anteriormente, tipo de personalidad y el estrés que también ha salido. Por lo tanto, en la primera parte de esta respuesta de los factores que llamamos moduladores, unos atenúan y otros agravan. Los que he mencionado todos agravan y los que atenúan son los contrarios. Por lo tanto, si el frío y la humedad agrava, calor hasta cierto punto, y clima seco, alivian la situación clínica. Y a pesar de esos factores moduladores, decía usted al principio que algunos casos tienen un componente genético. Cuéntenos, porque entiendo que son los menos, ¿no? Es que este es un tema que va a ser trascendental para la medicina del siglo XXI y tenemos que ir divulgando claro. y que se tome conciencia a nivel social, y es el tema del diagnóstico genético y el tratamiento basado en lo que llaman los ingleses gene therapy, es decir, terapia génica. Intervenir sobre los genes que estamos identificando que están detrás de muchas enfermedades, y la fibromialgia es una. Se han identificado 90 mutaciones genéticas en pacientes fibromiálgicos. En el Alzheimer, que acabo de publicar el vídeo, se han identificado también el ApoE4, que he comentado con Alejandra anteriormente, por un caso familiar suyo. Este gen, existen 3 variantes, de las cuales una es como el colesterol, que yo le llamo bueno. No, el colesterol bueno no le llamo yo, le llama la medicina general, pero que yo este gen ApoE2, ApoE es de apolipoproteína E, ApoE2 es el gen bueno, es como el colesterol bueno, que nos interesa que este gen esté activo para prevenir el Alzheimer. Pues en el caso de la fibromialgia va a ocurrir lo mismo. Vamos a identificar ahí, entre esos 90 o más genes que vayan surgiendo, cuáles son los genes necesarios para que funcione la homeostasis, este equilibrio del organismo humano, y cuáles son nocivos y su alteración está directamente implicada con la fibro. Y entonces tendremos un diagnóstico genético, un test genético que nos dirá
este gen está elevado, el gen malo, o el gen bueno está disminuido, como cuando hacemos el colesterol HDL o el LDL, y lo mismo que hacemos tratamiento hipocolesteremiante para reducir el colesterol total y subir el bueno y el malo y bajar el malo y tal, lo mismo con los genes implicados. Bueno, suena esperanzador. Sí. Además lo cuenta muy claro, doctor. Sí. Muchísimas gracias por hacerlo así. Gracias. No, a ustedes. Gracias. Siempre es bueno tener la puerta abierta al final del túnel. Eso seguro. Gran noticia para las personas que padecen fibromialgia. Saber que aquí las entendemos, las comprendemos, que sabemos cómo se sienten y que se sientan acogidas y afortunadamente bien tratadas. Se habla cada vez más en los medios de comunicación de la fibromialgia, que eso además ayuda muchísimo a los enfermos y las enfermas. Sabe, usted está bien informado, le felicito, efectivamente. Tiene un día mundial, es 1,5 millones de mujeres, en mayo, sí señor. Y bueno, ya pertenezco prácticamente a muchos de los... Bueno, el asociacionismo que hay de grupos de fibromialgia, porque si no les comprenden los médicos, yo no me pongo, porque yo soy médico, pero no soy gremial. O sea, yo si tengo que criticar a un médico tal, lo critico, yo busco la verdad. Es que las manzanas podridas hay que quitarlas de todas partes, también en el periodismo y en la política, que pocas veces lo hacemos. Pues hay que ser crítico, ¿por qué? No para martirizar a nadie, sino para mejorar. Claro que sí. Doctor Pedro Castillo, muchísimas gracias. Lo ha contado usted muy bien y le volveremos a invitar, seguro. Gracias. Alejandra, aquí ya te puedes vestir. Bueno, venga. Hoy estarás vestida, ¿no? Pues no sé, a lo mejor en el transcurso de la entrevista pues me he ido animando. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.